Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente en este día lleno de amor, en este día lleno de gracia, en este día lleno de bendición y sobre todo en esta nueva oportunidad que el Señor nos da para estar con Él, para escucharlo, para contemplarlo, para conocerlo y especialmente en este tema que estamos viendo del seguimiento de Jesús. Bienvenidos a su programa Tras las Huellas de Jesús. Soy la hermana Marta Zúñiga Coronado, discípula de Jesús. Estamos aquí para servirles. Bueno, enviamos un gran saludo a todos aquellos que nos están escuchando a través de su radio aquí en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada, no sé, en donde quiera que nos estén escuchando, en Estados Unidos, también en Los Ángeles, en San Diego, en donde quiera que nos estén escuchando ahí, un gran saludo, un gran abrazo de parte de nuestro Señor y también nuestro. También a todos los que nos están viendo a través de la página tj.com. Gracias, TJ Católico, gracias Adolfo, tjcatólico.com, a través del internet. Gracias por estar acompañándonos. También queremos darles el número de teléfono de aquí de cabina para que se comuniquen con nosotros, para que nos manden sus saludos, su mensaje, su intercesión. Si quieren poner a alguien en intercesión, pues también esperamos sus llamadas. El teléfono en cabina es, Adolfo, el teléfono de cabina, ¿nos lo puedes dar, por favor? Ay, perdón, Muy bien, el teléfono 608-3652, pueden llamarnos para estar aquí en contacto con nosotros. Bueno, pues vamos a iniciar este momento con un momento de oración, ¿sí? Para encomendarnos, para pedirle a Dios que sea Él quien nos ayude, para pedirle a Dios que sea Él quien toque nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra conciencia, todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, para que podamos entender este mensaje que el Señor hoy tiene para nosotros. Vamos a pedir a su Espíritu Santo que venga y nos ilumine. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Dios, que vengas a nuestras vidas. Nos consagramos en este momento a tu presencia. Te pedimos, Jesús, que sea derramado el Santo Espíritu para que sea Él quien nos ilumine, sea Él quien llene nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, pedimos tu presencia. Ven a formarnos como verdaderos discípulos de Jesús. Ven a llenarnos, Espíritu Santo, con la gracia, con tu gracia. Ven a tocar nuestro corazón. Queremos asemejarnos, queremos imitar a Jesús, y eres tú, Espíritu Santo, quien puede darnos esta capacidad. Por eso en este momento te pedimos que vengas y toques nuestro corazón, que vengas a iluminarnos, vengas a llenarnos de tu gracia. Ven, Espíritu Santo, ven en este momento e ilumínanos. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Virgen María, también a ti te pedimos, Madre Santísima, tú que eres la discípula perfecta, tú que eres la discípula obediente, te pedimos que intercedas por nosotros, por cada uno de los que estamos escuchando este programa, para que intercedas por nosotros, para que podamos dejarnos formar por el Espíritu Santo, para que podamos asemejar a tu Hijo amado, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues estamos aquí ya, ¿verdad? En para iniciar de lleno ya con nuestro tema, antes de irnos casi a el descanso, a nuestra primer pausa, y estamos viendo, recordamos, haciendo para ubicarnos, ¿verdad? En el contexto, estamos hablando de ir tras las huellas de Jesús. Ese es el nombre de nuestro programa, Tras las huellas de Jesús. ¿Y cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir o cómo vamos a poder ir tras las huellas de Jesús? Decíamos que el primer aspecto es conocer a Jesús. Si yo voy a seguir a alguien, tengo que conocerlo. Si yo voy a ir tras de alguien, tengo que saber qué es lo que hace esta persona. Y en este caso, si yo voy a seguir a Jesús, si tú quieres seguir a Jesús, pues es necesario conocerlo, ¿verdad? Perdón, decíamos que conocerlo es amar, ¿sí? Conocer a Jesús es amarlo, es, pues en este caso, permitirle que entre a nuestra vida. Decíamos, el primer aspecto que vimos para iniciar con este seguimiento, decíamos que es ponernos en camino con Jesús, ¿sí? Arriesgando, como Él arriesgó, asumiendo las consecuencias de un camino duro, como Él lo vivió, yendo con Él, yendo de la mano, yendo caminando, ¿verdad? Ir caminando, ir tras sus pasos y hacer lo que en este caso Él nos muestra y nos pide como discípulos de Jesús a través del Evangelio. Y enseguida vamos a iniciar nuestro siguiente aspecto para este seguimiento, va a ser misericordiosos, ¿sí? Como Jesús es misericordioso. Vamos a nuestra pausa, regresamos.
La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Celebremos el año de la vida consagrada. Asiste al gran concierto de alabanza al Señor en el Palenque de Tijuana del Parque Morelos, con la participación del grupo de música católica GESEL. La voz de la hermana María Inés de Jesús. Y el padre Miguel Ángel Sánchez. Sábado 31 de enero del 2015, a partir de las 5 de la tarde. Para adquirir tus boletos en tu parroquia, infórmate al 684-8411 y 664-188-7869. Donativo 100 pesos. Concierto de música católica, canta, alaba y danza para el Señor, porque la vida consagrada es luz para nuestra sociedad. Celebremos el año de la vida consagrada. Velen y oren, una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Muy bien, estamos aquí de regreso en su programa Tras las huellas de Jesús. Y bien, vamos a ver hoy la característica para poder seguir a Jesús es conocerlo a través de su misericordia, ¿sí? Si recordamos, esta es una característica de la principal, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? De Dios en sí y de Jesús, pues aquí en la tierra, ¿verdad? Toda su vida, todo su ministerio, toda su misión, pues dejó ver esa misericordia tan grande que tiene en su corazón, ¿verdad? La práctica de la misericordia fue una característica esencial de la vida de Jesús. La recomendaba con insistencia, ¿sí? Nos dice en Lucas 6:36, ¿verdad? Dice, literalmente se los voy a compartir: sean compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midan serán medidos. Sí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues esta es una característica esencial que Jesús nos ha enseñado, que Jesús vino a mostrarnos, ¿sí? Y nos la da como referencia al Padre. Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Ese gran amor, esa gran compasión que Dios tiene por nosotros, sus hijos, ¿verdad? Que a través del pecado, a través de la desobediencia, a través del orgullo, pues nos separamos de Él, ¿sí? Por el pecado original de nuestros primeros padres. Pero ¿qué fue lo que resaltó aún sobre todo nuestro pecado? El amor de Dios, el amor del Padre, como dice en Juan 3:16, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es
esta misericordia de Dios que se da, esta misericordia de Dios que se nos comparte, esta práctica de misericordia que Dios hace con cada uno de nosotros. Dice, basta saber lo que significa para nosotros la misericordia hoy, ¿sí? O para saber qué significa la misericordia hoy, ¿cómo la podemos vivir hoy? Pues simplemente basta con mirar la práctica y los gestos de Jesús. Lo que hacía Jesús, estamos llamados no a copiar. Recordemos que es muy diferente copiar a imitar. Copiar es algo, seguir algo por instinto, se puede hasta decir así, por como condicionamiento. Veo que hace alguien algo, yo lo hago. Pero seguir a Jesús no es copiar lo que hacía Jesús, sino imitar, asumir sus actitudes, no actos, sino actitudes de Jesús. Esto hay que tenerlo bien en claro, ¿sí? Seguir a Jesús es tener las actitudes de Jesús, como decíamos en el primer tema, ¿verdad? Que era tener, como San Pablo nos lo dice, tengan los mismos sentimientos que Cristo, o sea, tener sus mismas actitudes, no copiar los actos, sino asumir sus actitudes, ¿sí? Dice como, ¿qué significa esto? Pues tener ante todo compasión por el sufrimiento de los pobres y pecadores, ¿sí? Esta es la esencia de la misericordia de Dios. Él tiene compasión de los pecadores, en este caso pues de todos sus hijos, porque todos somos, en este caso llegamos a vivir esto, ¿verdad? El pecado, algunos luchamos contra él, algunos pues desgraciadamente vamos caminando con él y sin rechazarlo, sin trabajar o luchar por quitarlo de sus vidas. Pero nosotros, tú que me estás escuchando a través de la radio, tú que me estás viendo, pues estamos llamados a esto, ¿sí? A vivir ante todo en la compasión de los pobres hacia los pobres y hacia los pecadores. Perdón. También estamos llamados como Jesús a tener compasión, ¿sí? ¿Y qué significa compasión? A ver, vamos a ver. Compasión es como sentir lástima. ¿Es lo mismo compasión que lástima? Pues no, ¿verdad? Compasión es sentir, asumir el dolor y las humillaciones de los demás. Fíjense nada más, sentir y asumir el dolor y las humillaciones de los demás. ¿A qué nos lleva esto? ¿A qué nos lleva a reflexionar esto? Aplicándolo con nuestro Señor, ¿sí? Lo que Él nos enseñó. Jesús, Dios, sintió nuestro dolor, asumió nuestro dolor y asumió también nuestras humillaciones. Nosotros, por ser hombres, ahora sí que mortales de carne y hueso, tenemos esa tendencia, como dice San Pablo, la concupiscencia de la carne, o sea, el sentir esa tentación tan fuerte a llevar a buscar un bien para nuestro cuerpo, no para nuestro espíritu, para nuestra alma, sino para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, físicas. Y el Señor, pues Él asume, ¿sí? Él asume esta humillación que nosotros vivimos, ¿sí? El estar lejos de Él por nuestro pecado, el estar, todas las humillaciones se podría aplicar como todo el abajamiento, todo el estar lejos simplemente de Dios, ¿verdad? Y Dios fue tan lleno de misericordia que se hizo hombre para asumir esto, ¿verdad? Para asumir nuestro dolor, para asumir nuestra humillación. Entonces, así al mismo tiempo, nosotros debemos de hacerlo, ¿sí? Como hizo el samaritano al socorrer al hombre asaltado. ¿Recuerdan ustedes cómo estaba un hombre, ¿verdad? Nos dice en San Lucas 10:33, el hombre que es el samaritano que estaba tirado, y llegaron los sacerdotes, llegaron los levitas y no se detuvieron a sanarlo, a curarlo, a atenderlo, pero llega un samaritano y le da los auxilios, ¿verdad? Entonces así es, eso significa
el amor, ¿verdad? Yo te cuido, yo te atiendo, no por lo que eres, sino por el ser, ¿sí? No por lo que me puedes dar o me puedes pagar, sino porque yo necesito, yo quiero ayudarte. Es vivir esa gratitud, esa solidaridad, esa ternura, ¿verdad? Hacia los demás, como nos dice, ¿verdad? Hacia los pobres y hacia los pecadores. Asumir, ayudarlos en todas sus necesidades. También la misericordia vence barreras de raza, ¿sí? La misericordia vence barreras de sexo. La misericordia vence barreras de religión, de grupos sociales. Dios no, para él, como dice, ¿no? Y como también San Pablo lo decía cuando los corintios pues decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. ¿Y qué dijo Jesús? No, ¿qué les dijo San Pablo? Perdón, no. Todos somos de Cristo. Entonces, la misericordia va más allá de cualquier grupo, de cualquier selectividad. La misericordia de Dios ama al ser humano, ama al hombre, por ser quien es, ¿verdad? Por ser su hijo, y nosotros estamos llamados a vivir esta misericordia. Quizás sea muy difícil porque simplemente para nosotros es más fácil dejarnos llevar por yo te quiero a ti porque me das algo, yo te quiero a ti porque no sé, me ayuda o porque te amo, porque eres mi familiar, porque eres mi amigo, porque eres mi compañero, y no amamos a los que están lejos de nosotros, a los que quizá en este caso pues nos hagan daño. Dios nos llama hoy a vivir su misericordia y amar a todos, ¿sí? Nos llama a amar a todos, a practicar esta misericordia por ellos, ¿sí? Por ser quienes son, por que son hijos de Dios. Entonces, como el fariseo tuvo esa misericordia, pues nosotros también somos llamados a tener la misericordia hacia los demás. Vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos. No poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos, que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Oh, oh. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. La mies es abundante,
pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Velen y oren, una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Estamos aquí ya de regreso en su programa Tras las huellas de Jesús. Gracias por seguirnos sintonizando, por seguir con nosotros a través de la radio. Gracias porque están aquí con nosotros. Y estamos viendo en este programa esa característica tan propia, ¿verdad?, de nuestro Dios, del Señor, de la misericordia, ¿sí? Yo creo que esto es, se puede decir que algo de lo más complicado para nosotros de poder seguir. ¿Por qué? Porque la misericordia pues es como un abandonarnos, ¿sí?, olvidarnos de nosotros mismos para ver las necesidades de los demás, y esto es complicado porque casi por lo regular siempre estamos buscando nuestra propia nuestro propio deseo, nuestras propias necesidades, y poco vemos o poco volteamos a ver las necesidades del otro, ¿verdad? Deseamos como también tener misericordia es salir en defensa de los hambrientos. Recordemos cómo el Señor, ¿verdad?, cuando estaba predicando en la multiplicación de los panes, se da cuenta, fíjense nada más, Jesús se da cuenta que tienen hambre, ¿verdad?, que están cansados, que están, dice la palabra de Dios, están cansados, tienen hambre, ¿sí? Y Jesús les dice a los discípulos, denles ustedes de comer, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? Pues no hay, ¿verdad? Ni yendo al pueblo ni con 200 denarios podríamos comprarles, ¿verdad?, para darles de comer a toda esta gente. Entonces le dicen, mándalos a sus casas. Y Jesús en esto quería pues hablarles, ¿verdad?, al corazón de los discípulos, de decir, o sea, denles ustedes, vean a sus hermanos, vean esa necesidad, vean esa, en este caso, necesidad fisiológica, ¿sí? Esa necesidad de llenar el estómago porque realmente tenían hambre. Pero si trascendemos, pues también es lo mismo, ¿verdad? Darles de comer, o sea, llevarlos a Dios. Y en este tiempo, pues es eso lo que nos dice, ¿verdad? Es necesario. En una ocasión yo escuchaba que muchas veces queremos llevarles a Dios a los pobres, pero si están con el estómago vacío, pues no nos pueden escuchar, ¿verdad? No tienen la capacidad de poder escuchar que se les habla de Dios porque tienen una necesidad. Entonces el Señor, en toda su sabiduría, ¿verdad?, pues Él lo hizo al contrario. Primero les habló del reino y luego les dio de comer. Y hoy estamos llamados a esto, ¿verdad?, a alimentar a nuestros hermanos en sus necesidades físicas, fisiológicas, y en sus necesidades espirituales. Hay que darles alimento, en este caso a través de la acción social, ¿verdad?, y pues a través de la evangelización,
pues darles el alimento que perdura, que los va a llevar a la vida eterna, que es pues el Señor, ¿verdad? Anunciarles el reino. También decíamos cómo tener misericordia es salir en defensa de los humillados, de los marginados, y al mismo tiempo denunciar, como dice aquí, a todas aquellas personas que los hacen vivir esta marginación, que los hacen vivir estas humillaciones. Hay que estar con los pobres. Ir tras las huellas de Jesús es estar con los pobres, ¿verdad? Con los pobres y con los pecadores, con los más necesitados, con aquellos que por alguna razón pues no tienen en este caso a Dios en su vida. También tener misericordia es cargar con cariño los dolores del pueblo. En este caso, aplicándolo a nosotros, si tú eres líder, si tú me estás escuchando, eres líder, eres encargado de un grupo, pues es tener misericordia, ¿sí? Es cargar con el cariño, con cariño, los dolores de tu gente. Si tú eres líder, hay que hacerte entrar con ellos, ver sus necesidades, como no sé, ¿verdad? En toda su vida Jesús nos hizo esto. Él lloró cuando murió Lázaro, ¿verdad? O sea, se hizo uno con su pueblo. Él estaba con los marginados. ¿Por qué? Porque de hecho quiso ser uno como nosotros. No vino, él siendo Dios, era esperado como un rey majestuoso, era esperado como un rey todopoderoso, pero no, ¿verdad? Quiso venir pobre, quiso nacer pobre y quiso estar entre los pobres, ¿verdad? Él no estuvo entre los fariseos, entre los maestros de la ley, no, estuvo entre los pobres, y desde ellos, desde ahí, Él anunció el reino, desde ahí Él nos dio a conocer la vida, nos dio a conocer la vida eterna, y como dice la palabra, ¿verdad? En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, le dice al Padre, único Dios verdadero. Entonces, tener misericordia, decíamos, es cargar con cariño los dolores del pueblo. La coinonía es esto, vivir la unidad. Tú sufres, yo sufro. Tú ríes, yo río contigo. Tú lloras, yo lloro contigo. ¿Sí? Eso no lo hace también, es ir en busca, ¿verdad? Misericordia. Tener y vivir la misericordia del Señor es ir en busca de la oveja perdida. ¿Cuántas veces nosotros como líderes, no sé, como simplemente integrantes de un grupo o simplemente en tu familia, ¿sí? Hay una persona, un hermano, un amigo, un hermano de comunidad, un hermano de grupo, un hermano de movimiento que de repente ya no viene. No sé si les ha pasado a ustedes. De repente es más, de hecho, nos damos cuenta que un hermano no está hasta que ya no sé, tiene no sé cuántas semanas, ¿no? Sin ir al grupo, sin ir a la reunión, y nosotros ni cuenta nos habíamos dado, y ya cuando quizá lo buscamos, pues nos damos cuenta que estuvo pasando cosas muy difíciles y no estuvimos con él, o regresa hermano, ¿por qué no habías venido? Pues pasé esto y esto, pero no estuvimos con ellos. O algo de que muchas personas dejan los grupos o dejan a la misma iglesia, es por esto, ¿verdad? Porque no somos pastores, no vamos en busca de, como dice en San Lucas también, ¿verdad? No vamos en busca de la oveja perdida. Recordemos que Jesús iba en busca. Él dejó las 99 y fue por una. Fíjense nada más. O sea, y muchas veces nosotros decimos, mejor me quedo con las 99 y ya que la una, pues hay que se arregle, ¿no? No, tener misericordia es ir por esa oveja, por esa persona, por ese hermano, por esa hermana que está solo, que por algo no va, ¿verdad? Y si nosotros tuviéramos esta capacidad de ir a buscarlo, deseamos de olvidarnos de nosotros mismos e ir a buscarlos, pues vamos a ayudarles. Es una experiencia cuando uno se siente buscado, cuando uno se siente tomado en cuenta,
te enamoras de eso, ¿verdad? Te llenas, te sientes lleno porque te sientes cuidado, y eso no tiene comparación, ¿verdad? Entonces hay que ir, hermanos, tras la oveja perdida, hay que ir tras esos hermanos que te necesitan. Vivir la misericordia es esto, a imitar a nuestro Señor, que está con quien los necesita. Si ustedes recorren el Evangelio, por cierto, que les recuerdo que tenemos tarea, sí, ojalá y si estén leyendo, iniciando desde el Evangelio de San Mateo, si nosotros vamos viendo cómo todas las curaciones de Jesús, unos, de hecho, algunos llegaban con él, pero hay muchos, por ejemplo, el endemoniado, ahorita no sé exactamente las citas, se las busco ahorita, pero Jesús fue, después de toda una misión, cruzó el río y fue a buscar a un endemoniado, al que estaba encadenado, que le ponían cadenas y las desbarataba. Estaba solo, estaba desnudo, dice la palabra de Dios, estaba perdido, y Jesús cruzó un río, ¿verdad?, simplemente para ir a sanar a ese hombre que lo necesitaba. Tú también estás llamado a ir a buscar a aquellos que te necesitan. Regresamos, no se vayan. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, un equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate. Deja la preocupación, libérate. Canta, canta, sin ninguna pena, entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón contento. Levanta la cabeza, no mires atrás. Rompe el hielo, sal de tu lugar. Lanza un grito, vamos a celebrar. Yo como tú, por mucho tiempo me había perdido de tanto. A la voz del temor le hice caso y no me lancé hasta que desperté. Hey, hey. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate. Deja la preocupación, libérate. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz,
es un atributo del Espíritu Santo. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Estamos aquí ya de regreso en su programa Tras las huellas de Jesús, en nuestro último segmento. Y bueno, estamos viendo entonces cómo seguir a Jesús, más bien, al conocer a Jesús, pues nos implica el seguimiento. ¿Por qué? Porque conocer al Señor, ¿verdad? Conocerlo de una manera muy viva, tener ese encuentro vivo y personal, pues a su vez va acompañado de ese seguimiento natural. No es que yo diga, ya lo conocí, ahora sí lo quiero seguir. No. ¿Por qué? Porque el seguimiento es la respuesta inmediata, es nuestra respuesta a ese encuentro, ¿sí? Y ese seguimiento pues va acompañado de conversión. La conversión también va muy de la mano, a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad?, que está aconteciendo en nuestra vida, pero realmente cuando hay ese encuentro personal, ese encuentro profundo, ese encuentro vivo, pues simplemente confronta nuestra vida de tal manera que hay veces que así como de respuesta natural, pues vamos siendo conscientes de todo aquello que no nos deja estar en comunión, ¿sí? Estar en comunión con ese Dios que nos ama. Y de alguna manera, no sé si ustedes lo hayan experimentado, que a veces estábamos tan acostumbrados a hacer algo, pero cuando conocemos al Señor, pues decir, híjole, es que esto que estaba haciendo no está bien. Quizá no lo dejamos a llegar tan rápido o tan sencillo o tan inmediato, ¿verdad? Algunas personas sí logran hacer esto, pero también pues de aquí depende mucho nuestro temperamento. Pero el Señor no nos pide eso, ¿verdad? No nos dice, ya me conociste, ahora sí ya tienes que convertirte y ahora sí tienes que seguirme. No, ¿verdad? Es un proceso que eso se da a través de una sola palabra, el amor, ¿sí? ¿Cuánto amo? ¿Cuánto doy? ¿Cuánto amo? Es la capacidad que tengo de dar. Y no cuesta, ¿sí? No cuesta, no hay como un decir, ay, Señor, me estás pidiendo esto y por ejemplo, el tema que estamos viendo, que es la misericordia de Dios. Híjole, pues, ay, ya me cuesta dejar esto y para dárselo a los demás. No, ¿sí? Más bien es una respuesta inmediata. Decíamos en el segmento anterior que misericordia es cargar con cariño los dolores del pueblo, como hace el pastor con la oveja perdida, ¿sí? Jesús fue en busca, la cargó, ¿sí? La puso en sus hombros y la llevó, la curó y la volvió a poner en el redil. Entonces nosotros tenemos esa tarea. ¿De quién o a quién? El Señor lo va a poner, el Señor te lo va a presentar, el Señor te va a revelar, ¿verdad? Pone siempre en nuestro camino todas esas personas que tanto lo necesitan, y qué hermoso y qué bonito es el poder ir dándole la respuesta, ¿sí? Poder abrazar a ese hermano, esa hermana que te necesite, y recordemos, pues es al mismo Dios al que estamos abrazando, al que estamos atendiendo, ¿verdad? También tener misericordia es vivir con el pueblo, andar con él, sentarse con él, compartir con él, animarlo. Decíamos, la misericordia nos quita de todo, de toda división, de todo sectarismo, de todo aquello que no nos deje vivir la unidad. La misericordia es darse al otro como el Señor se nos dio a nosotros, ¿verdad? Entonces, esta es una práctica que Dios nos ha dado, es un ejemplo
más bien que el Señor ha puesto en nuestras vidas, es algo que Él desea que sigamos, algo que Él mismo lo vivió y nos invita a vivirlo también. Debemos de, en este caso, pues pedirle mucho, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Hay que pedirle que nos ayude a vivir esto, porque decíamos al principio del programa, ¿verdad? No es fácil, pero recuerden que tampoco es imposible, ¿verdad? Para Dios no hay imposibles, y si Él vino a enseñárnoslo es porque lo podemos vivir, ¿verdad? Este amor hacia los demás. Decíamos, la pauta para vivir esta misericordia, pues es el amor, ¿verdad? El amor a Dios, recordando que Él fue quien nos amó primero, ¿sí? El amor que nosotros podemos expresarle o demostrarle es simplemente porque Él nos ha amado, porque Él está con nosotros, y así esa misericordia que Él ha tenido hacia cada uno de nosotros, pues es como decirle, no, pues yo no puedo hacer menos de lo que tú me has dado, solo dame tu gracia, y la tenemos, ¿verdad? Porque por eso nos ha dejado, ¿verdad? Dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que venga aquel que les va a enseñar todo, para que venga aquel que les va a revelar, ¿verdad? Todo lo que yo les he enseñado. Entonces hay que encomendarnos, hay que ponernos en las manos del Espíritu Santo para que nos dé la gracia de imitar a Jesús. Recuerda, imitar no es copiar, ¿sí? Imitar es asumir, imitar es ver, imitar es reflexionar aquello que en este caso me mueve, que en este caso aquello que me simbra, ¿no? Que me habla al corazón, me habla a la conciencia, y por eso es la capacidad de decir, lo asumo y me aviento, ¿verdad? Me aviento a vivir este camino tan lleno de sorpresas, tan lleno de alegría, tan lleno de obstáculos también, pero yendo con el Señor no hay nada imposible, y yendo de la mano con Él. Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga. Más fácil contigo. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús, a través de Koinonia Media, estación católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor.